En el videocurso anterior aprendimos a trabajar con formatos de alineación y bueno, para este videocurso estaremos trabajando con la misma hoja de cálculo, justo como la dejamos anteriormente. Antes de empezar a trabajar es muy importante que conforme vayamos trabajando, los cambios que realicemos se guarden. Para ello vamos a dar un clic en el botón archivo y vamos a elegir la opción guardar. De esta forma guardamos los cambios que hemos realizado en nuestro libro de trabajo. Para continuar con esta práctica vamos a agregar una nueva columna. Vamos a usar la columna G y vamos a agregar una nueva columna donde vamos a ingresar datos. Para ello voy a apoyarme con la columna F. Voy a autorrellenar a partir de la celda F2, es decir, voy a usar esta celda para autorrellenar hacia la derecha. Ya en un videocurso anterior aprendimos la herramienta autorrelleno. Vamos a autorrellenar hacia la derecha solamente hasta la celda G2. Como podemos observar, tenemos una copia idéntica de la celda F2. Dentro de la celda G2 vamos a escribir un texto que diga monto. Damos a enter. Y dentro de la celda G3 vamos a escribir la cantidad de 20,000. Muy bien. Como necesitamos crear copias de esta cantidad en el resto de las celdas, vamos a autorrellenar a partir de la celda G3. Seleccionamos la celda G3 y autorrellenamos hasta la celda G10. Muy bien, de esta forma ya tenemos una columna más en nuestra tabla. Y bueno, el objetivo de hacer esto es para trabajar con lo siguiente. Vamos a trabajar con los formatos de celda. Para trabajar con los formatos de celda, de igual forma tenemos que seleccionar las celdas que necesitamos afectar. El formato de celda básicamente nos servirá para darle formato a los datos de manera más específica. Podemos trabajar con datos de tipo número, de tipo fecha, cantidades monetarias. Podremos aplicar bordes, podemos aplicar sombreados a las celdas y muchas cosas más. Por ejemplo, vamos a tener seleccionado el rango desde G3 hasta G10, que es justo la columna que acabamos de hacer. Y para trabajar con formato de celdas vamos a acudir a la pestaña inicio y dentro de la categoría de celdas vamos a habilitar el botón formato y hasta el final tenemos la opción de formato de celdas. Damos un clic en formato de celdas. Muy bien, nos va a aparecer esta ventana donde vamos a poder configurar el formato de celdas para los datos que acabamos de seleccionar. En el caso de la columna monto vamos a trabajar con datos de tipo moneda. Entonces, como podemos observar, esta ventana tiene varias pestañas. Entre ellas tiene la pestaña número, que es justo donde estamos ahora. Y dentro de categorías tenemos varias categorías de datos que podemos utilizar para los datos seleccionados. En este caso, vuelvo a repetir, trabajaremos con datos de tipo moneda. Si observamos, aquí tenemos moneda, damos un clic en moneda. Y del lado derecho tenemos la vista de cómo quedarían los datos al elegir moneda. También podemos definir cuántos decimales tendrán nuestros datos. Si estamos trabajando con datos de tipo moneda, lo correcto es que tengan 2 decimales. También podemos personalizar el símbolo. ¿Cuál es el símbolo que vamos a utilizar para la moneda? En este caso, bueno, estamos trabajando con el símbolo de peso, que es la moneda mexicana. Y en la parte de abajo podemos observar los números negativos, es decir, cuando nosotros elegimos que los tipos de datos sean representados, en este caso, datos tipo monetarios, sean representados por el tipo de dato moneda. Una de las ventajas es que cuando ingresemos un dato negativo, es decir, un dato menor a 0, se representará automáticamente con el color rojo. Y bueno, para el caso de los colores positivos, pues serán en color negro. Aquí nosotros podemos elegir si necesitamos que
los colores negativos sean rojo, o bien que se queden con el color predeterminado, que en este caso sería negro. Por ejemplo, en este caso vamos a elegir esta segunda opción, que representaría a los datos negativos. Y por el momento es todo lo que vamos a hacer en esta parte. Vamos a dar un clic en aceptar. Y como podemos observar, la columna de monto ya está en formato de moneda. Si escribimos, por ejemplo, en la celda G3 una cantidad inferior a 20.000 a 0, por ejemplo, vamos a escribir menos 1000. Al momento de dar enter, podemos observar que ese dato se representa en color rojo y no vemos el guión, no vemos el signo de menos, porque representamos en formato de celdas que los números negativos simplemente sean de color rojo. Entonces, como podemos ver, ahí está esa cantidad en color rojo. Podemos hacer lo mismo con otra cantidad. Por ejemplo, vamos a seleccionar G8 y vamos a escribir menos 5000. Enter. Y de la misma forma podemos observar que el dato es representado en color rojo. Si necesitamos modificar esta propiedad, vamos a volver a seleccionar todo este rango y acudimos nuevamente a la pestaña Inicio, Formato, Formato de celdas. Muy bien, y bueno, de este lado tenemos nuevamente en la categoría de moneda. En los números negativos, para este segundo ejemplo, vamos a elegir esta última opción. De esta forma podremos ver el guión que representa el símbolo negativo para las cantidades que sean inferior a 0. Vamos a dar un clic en aceptar. Y ahora, como podemos observar, tenemos las cantidades negativas en color rojo y con el signo de menos. Muy bien, para continuar vamos a guardar los cambios realizados en nuestra hoja de cálculo. Clic en archivo, guardar. Muy bien, ya que guardamos cambios, vamos a agregar una nueva columna en donde vamos a agregar algunos datos de tipo fecha. Para ello voy a autorrellenar a partir de la celda G2 hacia la derecha hasta la celda H2. Y justo en la celda H2 vamos a escribir fecha. Damos enter y en la celda H3 vamos a escribir una fecha. Justo con ese formato. Damos enter. Y ahora vamos a autorrellenar a partir de la celda H3 hasta la celda H10. Autorrellenamos. Como podemos observar, automáticamente al momento de autorrellenar, Excel va incrementando la fecha. Esto lo hace automáticamente sin necesidad de oprimir la tecla control. Automáticamente cambian los días conforme vamos autorrellenando. Si necesitamos que los datos que vamos a ingresar no incrementen, en este caso, como estamos observando, vamos a autorrellenar, pero vamos a usar la tecla control. ¿Sí? En este caso, bueno, al soltar podemos observar que Excel incrementó los días. Vamos a seleccionar a partir de la celda H4 hasta la celda H10 y tecleamos suprimir. Muy bien, ahora vamos a autorrellenar nuevamente, pero vamos a oprimir la tecla control y autorrellenamos. Como podemos observar, ahora ya tenemos justo copias de la primera celda con la fecha que ingresamos al inicio. Muy bien, vamos a aplicar ahora formatos de celda a estos tipos de datos. En este caso estamos trabajando con fecha. Si observamos en la caja de formato de número, ya podemos observar que Excel está reconociendo estos datos como fecha. Vamos a seleccionar desde H3 hasta H10 y dentro de la pestaña inicio, en la categoría de celdas, vamos a dar un clic en formato y elegimos nuevamente formato de celdas. Muy bien, como podemos observar, en la pestaña número dentro de categoría también tenemos lo que es fecha y podemos observar que Excel automáticamente me lleva a la sección de fecha porque estamos trabajando con fechas.
y del lado derecho tenemos la muestra y el tipo de formato de fecha que podemos nosotros utilizar para las celdas. Como podemos ver, hay varios formatos. Tenemos fechas largas, fechas cortas y fechas personalizadas, ¿sí? Vamos a cambiar en este momento el formato de fecha. Por ejemplo, vamos a elegir este, que es un formato de fecha larga. En este caso, lo que va a suceder es que me va a agregar el día, el número del día, el mes y el año. Vamos a dar un clic en aceptar y como podemos ver, tenemos un formato de fecha larga personalizada. Podemos modificar nuevamente, regresamos a formato de celdas y podemos elegir dentro de tipo otro formato. Por ejemplo, vamos a elegir este último, damos clic en aceptar y ahora podemos observar que tenemos ya otro formato de fecha. Si necesitamos acortar la fecha, pues vamos nuevamente a formato de celdas y vamos a escoger ahora un formato de fecha corto. Por ejemplo, este formato agregaría primero el año, luego el mes y después el día. Vamos a escogerlo, vamos a dar clic en aceptar y justo ahí tenemos la fecha en formato corto, pero primero representa el año, luego el mes y luego el día. En este ejercicio lo dejaremos así y solamente vamos a autoajustar el contenido de la columna. Vamos a dar doble clic aquí y ahí autoajustamos. Ahora vamos a seleccionar un rango de celdas para seguir trabajando con el formato de celdas. Seleccionamos desde A3 hasta C10. Muy bien, este es un rango de celdas que tenemos aquí seleccionado. Vamos a aplicarle un formato de celdas, así que vamos nuevamente a formato de celdas. Bien, ahora vamos a trabajar en la pestaña alineación. Como podemos observar, en la pestaña alineación tenemos algunas propiedades que podemos aplicar a las celdas con respecto a la alineación. En primer lugar tenemos la alineación del texto horizontal. Estas propiedades son las que también podemos modificar directamente desde la cinta de opciones, justo en esta zona. Y bueno, también están aquí para que podamos personalizar. Mayormente cuando trabajamos con datos que deben de ir centrados en sus celdas, siempre debe estar alineado tanto de forma horizontal como de forma vertical y la propiedad debe ser centrar. Entonces, en este caso, como estos datos ya tenían la propiedad de alineación centrado, tanto horizontal como verticalmente, por eso es que aparecen aquí. Si por ejemplo modificamos la alineación horizontal y le seleccionamos izquierda, sangría, y si aplicamos aceptar, podemos ver que los datos ahora están alineados a la izquierda. Repito, estos datos, este tipo de alineación lo podríamos modificar directamente aquí, sin necesidad de ir hasta formatos de celda. Aunque bueno, en formato de celda, vamos nuevamente a formato de celdas. La ventaja aquí es que podemos manipular otras cosas. Por ejemplo, en el caso de la sangría, por defecto la sangría es 0. La sangría es el espacio que existe entre el texto y el borde de la celda, ¿sí? Eso sería la sangría. Y si por ejemplo aplicamos una sangría de 2 puntos y damos a aceptar, como podemos observar, ahora cada celda tiene un margen aquí específico. Este pequeño margen es la sangría. Y bueno, por default siempre se maneja en 0, pero si necesitas separar un poco más el texto del contenido de la celda, entonces puedes aplicar la sangría. Vamos a regresar nuevamente a formato de celdas. Y bueno, vamos a regresarle a 0. También podemos hacer lo mismo con la alineación vertical. Con respecto a la alineación vertical, se refiere a que los datos van a estar centrados conforme a la alineación vertical, es decir, de arriba y abajo la alineación va a ser la misma. El elemento va a quedar totalmente centrado en la celda. Entonces, en este momento vamos a dar clic en aceptar
Y bueno, estos datos, como podemos ver, se han alineado a la izquierda. Vamos a dar clic en esta herramienta para centrarlos nuevamente. Y como podemos observar, ya alineamos al centro. Bien, para continuar vamos a seleccionar todos los encabezados, desde A2 hasta H2. Muy bien, vamos a girar el texto, vamos a darle una orientación en grados para que podamos girar el texto. Para ello vamos a acudir nuevamente a formato, formato de celdas, y justo en la pestaña de alineación, en la sección de orientación, vamos a decidir cuál es la orientación que necesitamos agregarle el texto. Por ejemplo, si giramos esta pequeña aguja, podemos decidir cuál va a ser el nivel de orientación. En este caso vamos a dejarle en 45 grados. Muy bien, vamos a dar clic en aceptar, y como podemos observar, ahora los encabezados de la tabla están a 45 grados. Si necesitamos colocar el texto totalmente vertical, pues vamos a seleccionar nuevamente, nos vamos a formato, formato de celdas, y ahora en la pestaña de alineación vamos a girar totalmente esta línea hasta los 90 grados. Como podemos ver, 90 grados. De esa forma el texto quedará totalmente vertical. Vamos a dar clic en aceptar, y como podemos observar, tenemos el texto en formato totalmente vertical. Muy bien, y justo ahí ya tenemos girado el texto en formato vertical. Si necesitamos regresar nuevamente el texto a su origen, es decir, en formato horizontal, regresamos a formato, formato de celdas, y bueno, vamos a regresar esta línea a los 0 grados, justo ahí, 0 grados, y aceptamos. Bien, como podemos ver, ya tenemos nuevamente los encabezados como estaba al inicio. Muy bien, ahora trabajaremos con la herramienta de fuente en lo que es del formato de celdas. Antes de entrar en ese punto, vamos a solucionar un detalle en la parte de arriba. Como podemos observar, tenemos combinado desde A1 hasta F1, pero nos hace falta combinar las últimas dos columnas para poder tener el título extendido hasta la columna H. Entonces vamos a seleccionar desde A1 hasta H1, justo ahí, y vamos a elegir la herramienta combinar. Como podemos observar, la herramienta combinar y centrar ya está seleccionada, porque bueno, estos datos ya estaban seleccionados anteriormente, ya estaban combinados. Y bueno, si doy clic en combinar y centrar, observaré que en lugar de combinar todo, le quita la combinación que tenía anteriormente. Voy a dar clic nuevamente en combinar y centrar para que los datos ya estén centrados y ya estén combinados desde A1 hasta H1. Justo ahí es lo que necesitamos. Muy bien, ahora sí vamos a trabajar con el tema de fuentes. Vamos a seleccionar toda la hoja de cálculo. Si se acuerdan, podemos dar un clic en esta zona para seleccionar toda la hoja de cálculo. Muy bien. Y ahora vamos nuevamente a formato, formato de celdas. Bien, dentro de la pestaña fuente vamos a encontrar las herramientas para poder aplicar fuente y algunos otros estilos. En esta sección tenemos lo que son las fuentes. Y bueno, aquí aparecen algunas de las fuentes que mayormente se utilizan. El tipo de fuente pues va a depender de tu equipo de cómputo. Si tienes instaladas más fuentes, pues aquí aparecerán. En este caso, mayormente para los trabajos pues se utilizan Arial, pero bueno, puede ser cualquier fuente. En este caso, donde dice fuente, voy a escribir Arial directamente. Y bueno, aquí hay varias variaciones de la fuente Arial. En este caso voy a elegir solamente Arial. En estilo podemos elegir si la fuente va a ser un estilo normal, o va a ser cursiva, negrita o negrita cursiva. Para este caso vamos a elegir normal. ¿Sí? El tamaño, bueno, en este caso podemos definir el tamaño de la fuente. Cabe señalar que, bueno, seleccionamos toda la tabla. Por lo tanto, si yo aplico un tamaño de fuente 12
y le estoy aplicando fuente normal, bueno, se perderán algunas de las características que tenemos en la tabla, como por ejemplo los encabezados que tenemos justo aquí. Pero bueno, lo vamos a dejar así para que ustedes comprueben. Y bueno, el tamaño de fuente lo dejaremos en 12. En la parte de abajo pues podemos también modificar el tipo de subrayado si es necesario. Podemos agregar un subrayado simple que provocaría que todos los textos que tenemos dentro de las celdas estén subrayados. Hay varios tipos, tenemos subrayado doble, subrayado contabilidad, doble contabilidad, y bueno, en esta zona podemos ver la vista previa, ¿sí? Entonces podemos decidir cuál ponerle, o bien pues si no es necesario pues le podemos decir ninguno para que no agregue subrayado. El color, bueno, podemos aquí agregar un color de fuente. Vamos a escoger por ejemplo el color rojo, ¿sí? Y bueno, ahí estamos eligiendo el color de fuente. En donde dice fuente normal, provocaríamos que se resetee todo lo que hicimos. Y bueno, tendríamos que volver a configurar si es necesario. O bien elegir la fuente que da por defecto Excel. Entonces en este caso lo vamos a dejar así. En la parte de abajo dice efectos. Y bueno, podemos agregar un tachado al texto. O bien podemos decir que funcione como superíndice o subíndice, ¿sí? Entonces, esas herramientas son muy utilizadas para cuando estamos trabajando con párrafos de texto dentro de Excel. Y bueno, si es necesario pues se lo aplican. Bien, si ya configuramos el tipo de fuente, el estilo, el tamaño, el subrayado si es necesario, el color, bueno, vamos a dar un clic en aceptar. Y como podemos observar, toda la fuente ya tiene un color. Evidentemente también podemos personalizar ciertas partes de la hoja. No es necesario seleccionar toda la hoja de cálculo para aplicar un tipo de fuente. Por ejemplo, en este caso voy a seleccionar los títulos. Acudo nuevamente a formato de celdas. Bien, y dentro de la sección de fuente, dentro de la pestaña fuente, vamos a elegir por ejemplo negrita y el tamaño de fuente será 14. Vamos a elegir por ejemplo otro color, voy a elegir color negro y le vamos a poner para este ejemplo un subrayado simple. Esto aplicará solamente para los encabezados de la tabla. Entonces vamos a dar clic en aceptar y muy bien, bueno, ahí tenemos ya los encabezados con un pequeño subrayado, que es justo lo que aplicamos en el formato de celdas en la categoría de fuentes. Si necesitamos cambiar nuevamente el color de fuente o ciertas partes del contenido de la tabla, bueno, vamos a seleccionar el rango que necesitamos. Por ejemplo, seleccionaré desde A5 hasta H10. Voy a seleccionar todo este rango. Acudo nuevamente a formato de celdas. Bien, y aquí bueno, puedo cambiar nuevamente el tipo de fuente para esta sección, puedo cambiar el estilo, el tamaño, si quiero agregarle un subrayado o un color. Para este caso voy a elegir solamente un color, por ejemplo este color, y el tamaño lo dejaré igual, todo quedará igual, simplemente el color modifiqué. Vamos a dar clic en aceptar y bueno, ahí como podemos observar modificamos el color de fuente para una sección en específico. Ahora trabajaremos con el tema de bordes. Bueno, para aplicar bordes de igual forma tenemos que seleccionar el rango de celdas al cual deseamos aplicar los bordes. Cuando estamos trabajando en la hoja de cálculo, bueno, las celdas no tienen bordes. Es decir, estas líneas que vemos aquí simplemente sirven para que podamos observar el límite de la columna y de la celda. Y bueno, pero estas líneas cuando necesitamos imprimir o dar una vista previa, pues esas líneas no aparecen. Entonces necesitamos aplicar bordes. Entonces para aplicar bordes tenemos también que seleccionar la zona o el rango de celdas que necesitamos aplicar. Para ello vamos a seleccionar toda la tabla desde A1 hasta H10. Bien, seleccionamos todo ese rango de celdas y ya que tenemos seleccionado vamos a ir a la pestaña inicio
formato de celdas. Muy bien, y ahora vamos a trabajar en la pestaña de borde, así que damos un clic en la pestaña borde, y dentro de la pestaña borde vamos a encontrar varias propiedades. Entre ellas tenemos la propiedad línea, en donde vamos a poder escoger el tipo de línea para el borde. Por defecto está seleccionado este tipo de borde, podemos elegir cualquiera, por ejemplo voy a escoger esta. Bien, en la parte de abajo podemos elegir el color del borde. Vamos a escoger, por ejemplo, para este ejemplo elegiré el color rojo. Bien, del lado derecho tenemos otras cosas, como por ejemplo preestablecidos. Si elegimos ninguno, de esta forma pues prácticamente le estamos quitando el borde, que es justamente lo que contiene ahorita nuestra tabla. Nuestra tabla no tiene bordes, entonces pues si quisiéramos quitarle los bordes, le damos clic en ninguno. En este caso, en contorno, provocaría de que la tabla tuviera solamente un borde, pero al contorno de la tabla, ¿sí? Es decir, no veríamos líneas dividiendo las columnas y las filas, solamente el contorno de la tabla. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a escoger contorno, y como pueden observar en la parte de abajo tenemos una vista previa de cómo quedaría el borde. Y bueno, vuelvo a repetir, contorno solamente es el contorno, el borde de la selección que hicimos. Vamos a comprobar esto, vamos a dar un clic en aceptar, y bueno, si damos un clic fuera, podemos ver que efectivamente ya tenemos un borde, pero que solamente está aplicando al contorno de la hoja, al contorno de la selección que hicimos. Vamos a volver a seleccionar desde A1 hasta H10, regresamos a formato de celdas. Y bien, podemos nosotros personalizar el tipo de borde que vamos a aplicar para el resto de la tabla. Por ejemplo, para lo siguiente voy a escoger este estilo y voy a escoger un color diferente, voy a escoger el color negro. Y ahora dentro de esta vista previa voy a dar clic aquí en el centro y ahora justo aquí. De esta forma le estoy diciendo que la hoja de cálculo contendrá celdas, pero ahora sí dividirán las columnas y las filas. Vamos a ver si funciona, damos un clic en aceptar, y ahora sí, como podemos ver, nuestra tabla ya tiene bordes que dividen las celdas. Podemos seguir personalizando la tabla aplicando bordes diferentes a cada sección. Por ejemplo, voy a seleccionar los encabezados. Seleccionamos desde A2 hasta H2. Regresamos nuevamente a formato de celdas. Muy bien. Y bueno, aquí podemos aplicar otro tipo de bordes. Por ejemplo, para los encabezados vamos a elegir el estilo, este estilo que es un poco más grueso. Podemos elegir otro color. Elegiré un azul. Y muy bien, lo que vamos a hacer ahora es marcar la zona a la cual vamos a aplicar el borde. Recordemos que seleccionamos solamente los encabezados, por lo tanto voy a escoger ahora, voy a dar clic ahora en la parte superior, en la parte inferior, del lado derecho, del lado izquierdo, y vamos a dar un clic aquí en el centro. Esto provocará que las divisiones de cada columna también tengan ese mismo estilo de borde. Entonces vamos a dar un clic aquí en el centro y vamos a dar un clic en aceptar. Muy bien, como podemos ver, nuestra tabla ya tiene el formato de bordes que aplicamos. De la misma forma podemos trabajar con otro rango. Por ejemplo, vamos a seleccionar un rango cualquiera. Vamos a trabajar, por ejemplo, con la columna de edad. Voy a seleccionar estos datos desde D3 hasta D10. Vamos nuevamente a formato de celdas. Muy bien. Y bueno, como podemos observar, seleccionamos simplemente este rango. Y bueno, aquí podemos aplicar otro formato. Por ejemplo, voy a elegir este estilo de línea. Puedo escoger otro color. Voy a escoger color negro. Muy bien, y en esta sección voy a seleccionar los bordes al cual deseo aplicarle a este rango seleccionado. Entonces en este caso aplicaré al contorno izquierdo, al derecho y el superior
el del centro y el inferior, ¿sí? De esta forma el rango seleccionado tendrá este tipo de bordes. Vamos a dar clic en aceptar y como podemos ver, nuestro rango de celdas ya tiene un formato de bordes diferente. Muy bien, y por último, para finalizar el tema de formato de celdas, vamos a trabajar con la herramienta sombreado. Para ello vamos a seleccionar los datos desde la celda A3 hasta la celda H10. Y bien, ya que tenemos seleccionados estos datos, vamos a ir nuevamente a formato de celdas. Y ahora vamos a trabajar en la pestaña relleno. En la pestaña relleno vamos a encontrar propiedades para aplicarle color de fondo a las celdas. En este momento podemos observar que las celdas no tienen color, dicen sin color. Podemos aplicar un color de relleno. Por ejemplo, elegimos un color cualquiera. Y bueno, ahí básicamente ya estamos agregando un color. Si damos clic en aceptar, ahora podemos ver que nuestra tabla ya tiene un color de relleno. Vamos a seleccionar nuevamente desde A3 hasta H10. Acudimos nuevamente a formato de celdas. Y bueno, dentro de la pestaña relleno tenemos, aparte de los colores, podemos crear algunos efectos interesantes. Por ejemplo, en la parte de abajo tenemos un botón que dice efectos de relleno. Si damos un clic aquí, vamos a poder personalizar un degradado para los rellenos. Por ejemplo, tenemos tres opciones: un color, que sería básicamente lo que hicimos acá, que es un color; dos colores, podemos rellenar la celda con dos colores y de esa forma generar un degradado. Por ejemplo, color 1 podemos elegir un color y en color 2 podemos elegir otro color. De esta forma generamos un efecto de degradado en la celda. Y en la parte de abajo podemos elegir los estilos de sombreado: horizontal, vertical, diagonal hacia arriba, diagonal hacia abajo, desde la esquina o desde el centro. Podemos elegir cualquiera de ellos. Para esta práctica voy a elegir horizontal y en variantes voy a elegir este. Doy un clic en esta primera variante y bueno, damos un clic en aceptar. Damos clic en aceptar nuevamente. Y ahora, como podemos ver, nuestra tabla ya tiene un relleno con efecto de degradado. Podemos cambiar en cualquier momento el relleno. Si no es lo que buscamos, podemos seguir personalizando. Para ello damos clic nuevamente desde A3 hasta H10, seleccionamos todo ese rango y ahora damos clic nuevamente en formato de celdas. Y bueno, en efectos de relleno podemos cambiar los colores. Por ejemplo, ahora aplicaré blanco, elijo nuevamente esta variante, aceptamos y bueno, ahí tenemos ya otra variación en el color. Si en un dado momento necesitamos quitar el degradado, bueno, tenemos que seleccionar nuevamente los datos, formato de celdas, y en la pestaña relleno podemos elegir un color plano. Muy bien, como quiero quitarle el color que agregué, voy a darle clic en sin color y de esa forma le quitaré el color de relleno que tiene actualmente la tabla. Vamos a dar clic entonces en sin color y damos clic en aceptar. Muy bien, de esa forma podemos quitarle el color de relleno a la tabla. Muy bien, y para dejar esta tabla como estaba al inicio, vamos a quitarle todas las propiedades que le pusimos y vamos a dejarla algo similar a como estaba al inicio. Para ello vamos a seleccionar toda la tabla nuevamente y acudimos nuevamente a formato de celdas. Bien, y lo que vamos a hacer es que vamos a acudir a la pestaña de fuente. Vamos a asegurarnos que tenga la fuente Arial. El color vamos a ponerle que sea color automático para que aplique el color negro a todo el texto. El tamaño debe ser 12. Dentro de la pestaña borde vamos a elegir en preestablecidos ninguno. De esta forma le estamos quitando el borde a toda la tabla. Muy bien, entonces vamos a dar clic ahora en aceptar
Y bueno, ya tenemos una tabla nuevamente, ya no tiene bordes, no tiene relleno y la dejamos algo similar a como estaba al inicio. Para terminar vamos a guardar cambios, archivo, guardar y finalizamos nuestra tabla.